Buen día, mi nombre es Joel Sánchez. En este video voy a hablar brevemente sobre la gestión de los recursos materiales y financieros de un proyecto de desarrollo de software, donde se pretende evaluar los elementos tangibles y no tangibles en el desarrollo de un proyecto, es decir, la planeación de los recursos materiales. Dicha gestión es con el fin de lograr un esquema de costos, precios y rentabilidad en la gestión de proyectos de software. La gestión de los costos del proyecto se divide en los siguientes procesos. Estimar los costos. En este proceso se hace una aproximación de los recursos financieros para completar las actividades del proyecto. Determinar el presupuesto. Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales para establecer una línea base de costo autorizado. Control de costos. Consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios en la línea base de costo. La cotización de los intangibles. En algunos proyectos donde su alcance es pequeño, la estimación de costos y la preparación del presupuesto de costos puede considerarse un solo proceso que lo puede realizar una sola persona en un periodo muy corto. Los procesos de la gestión de costos se ejecutan al menos una vez en cada proyecto y en una o varias etapas del proyecto. En el plan de la gestión de costos se pueden establecer los niveles de exactitud, donde las estimaciones de los costos de las actividades se ajustarán a un redondeo de datos dependiendo del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto, pudiendo incluir una cantidad para contingencias. Unidades de medida. Estas pueden ser las que se utilizan en las mediciones, tales como horas o días de trabajo, semana, global, etc., las cuales se definen por cada recurso utilizado. Enlaces con los procedimientos de organización. La estructura de desglose del trabajo establece el marco para el plan de gestión de costos, permitiendo la consistencia con los estimados de costos, el presupuesto y el control de costos. Es decir, se asigna una cuenta contable del sistema de contabilidad de la organización. Tenemos los umbrales de control, donde se definen umbrales de variación permitidos para monitorear el desempeño de los costos, y estas variaciones se permiten antes de que sea necesario realizar acciones. Tenemos reglas para medición del desempeño, donde se puede medir el valor ganado, los hitos ponderados, los porcentajes completados, las fórmulas fijas. También se tienen fotos informes, donde se definen los formatos y la frecuencia de presentación de costos. Y tenemos una descripción de procesos, donde se documentan las descripciones de cada uno de los 3 procesos de la gestión de costos. Por el otro lado, tenemos la cotización de tangibles. Aquí es donde se debe tener en cuenta los requisitos de los interesados para la obtención de los costos, y los cuales se medirán de diferentes maneras, tiempos diferentes por todos los interesados. Aquí se muestra un gráfico donde existen herramientas que se pueden utilizar para estimar los costos en los proyectos. Es decir, hay softwares de estimación de costos para la dirección de proyectos, y las aplicaciones de software de estimación de costos, las hojas de cálculo computarizadas, las herramientas de simulación y estadísticas son cada vez más utilizadas para asistir en el proceso de estimación de costos. Estas herramientas pueden simplificar el uso de algunas técnicas de estimación de costos y de esta manera facilitar la consideración rápida de las alternativas para la estimación de costos. Aquí es donde se debe tener en cuenta el efecto de las decisiones del proyecto en los costos recurrentes, en mantener y apoyar el producto, servicio o resultado del proyecto. En muchas organizaciones, la predicción y el análisis de desempeño financiero probable del producto
se llevan a cabo fuera del proyecto. El esfuerzo de la planificación de la gestión del costo tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto, de tal manera que el desempeño de los costos de los procesos sea eficiente y coordinado. En cuanto a las propuestas para las licitaciones, se deben considerar los precios del mercado. Lo recomendable es hacer varias cotizaciones y se presentan al cliente para que él decida qué producto se le entregará al final del proyecto. Entre estas cotizaciones se podría incluir una que le dé un plus al cliente o organización. Podríamos tener como conclusiones que es importante definir qué tantas desviaciones se van a permitir y estimar los costos de las etapas iniciales de la planeación del proyecto, para evitar que los costos se incrementen y el proyecto se salga del control presupuestal de la organización. Para el caso de proyectos mucho más detallados, es importante llevar una cuenta contable del propio sistema de contabilidad de la organización, donde se registran los gastos y los ingresos para tener un control de costos, y se debe prorratear si alguien está involucrado en varios proyectos. A veces, para establecer precios acordes al proyecto que se va a realizar, se debe cotizar lo que nos indica el mercado conforme a los materiales a utilizar. Es importante evaluar de manera económica lo que se va a requerir para desarrollar el proyecto y así ofrecer un producto de calidad con bajos precios, pero con calidad en los materiales. Esto sería todo. Esperemos que esto les pueda ayudar o les dé un mensaje un poco más claro de lo que se trata de la gestión de los recursos materiales. Nos vemos y hasta la próxima.